Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 3 del capítulo 4, que he titulado El Estado Hasmoniano, de mi libro Intifada. Este libro te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Dice la escritura en Daniel 12:9. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bueno, en tiempos de la revuelta macabea, en tiempos del gobierno hasmoniano, de acuerdo al historiador Josephus Flavius, aparecieron los fariseos y los saduceos. Eran facciones políticas y representaban partidos opuestos. Los hasmonianos recibieron el apoyo incondicional de los fariseos. Y bueno, es durante este tiempo cuando aparece el Sanedrín. El Sanedrín es una asamblea de ancianos. La vamos a tener en el tiempo de Cristo, son los que deciden, o bueno, una parte del Sanedrín decide crucificarlo, y en la época hasmoniana es un Sanedrín temprano, es decir, eran 23 jueces en vez de 70, después lo conformaron 70 jueces, eran 23 jueces y el sumo sacerdote. Es decir, vamos a tener una idea un poco similar, se retoma un poco del parlamento o del senado griego, es decir, el impacto en la política fue muy importante. Dijeron, no va a haber una sola cabeza que tome las decisiones, va a haber una cabeza y un grupo de 70 personas. Bueno, en tiempos de los macabeos dijimos eran 23 personas. Va a haber un grupo de personas que apoyen o que echen abajo las propuestas de la cabeza, es decir, alguien que lo frene, alguien que no haga lo que se le dé la gana. Y bueno, estas ideas están vigentes hasta la fecha, ¿no? Hay senadores, hay cámaras de diputados, hay parlamentos en muchas partes de Europa donde se toman las decisiones. El ejecutivo envía una propuesta y la Cámara de Representantes la aprueba o la rechaza. Esto es griego, por supuesto, son ideas políticas griegas y las retoma también el judaísmo. Básicamente es una corte o un tribunal civil, pero que sirve como un freno para que la cabeza no pierda la cabeza, ¿no? Para que la cabeza siga sobre el cuerpo. Entonces, bueno, el periodo hasmoniano, no hay una desvinculación griega, son como acuerdos, como tratados. Hay un vínculo también con los romanos, ¿no?
y los romanos van a desplazar a los griegos, los romanos también van a absorber la cultura griega, y bueno, el gobierno hasmoniano va a caer bajo el yugo romano 100 años después. Pero el periodo de 104 años en los que tuvo autonomía política, cultural, religiosa, el Estado de Israel es esencial para entender, bueno, el cumplimiento de las profecías, ya lo hemos dicho, y que auguraban que los hebreos regresarían del cautiverio y que el Señor les devolvería su territorio. Dice Dios, ahí está, ya cumplí. Porque después, cuando vengan los romanos, desde la época de los romanos hasta 1948, estamos hablando de 2000 años aproximadamente, no van a volver a tener, el pueblo de Israel no va a volver a tener autonomía política, jurídica, religiosa. Entonces, bueno, las profecías de Daniel son tan precisas a este respecto que han levantado mucho debate. Dicen, ay, se me hace que Daniel no se escribió en tiempo de Nabucodonosor, se me hace que Daniel se escribió 20 años antes de Cristo, y esta es historia del pasado en vez de una profecía del futuro, porque son increíblemente precisas. Daniel dice haber escrito en el 536 a.C. y escribe con precisión los siguientes 500 años. El libro de Daniel, en realidad, su importancia es la de tener tan clara o la visión de Jesucristo, del Mesías Jesucristo, de Cristo que va a venir a morir por nosotros. Es decir, su visión no es apocalíptica, escatológica del fin de los tiempos, sino es una visión mesiánica, cuando va a aparecer el Mesías, y es increíblemente preciso. Daniel 2:32 describe una estatua, dice: la cabecera de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bueno, la interpretación de esta visión era de 4 reinos que se iban a levantar después del imperio babilonio. Y aquí está el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y bueno, incluso podría estar hablando de la aparición del Islam en el 622. Es decir, con mucha precisión es su escatología, y dice, bueno, después vendrá el fin de la humanidad, claro, pero en el análisis más detallado, es decir, Daniel sí tiene un esbozo escatológico, pero su énfasis principal es Jesucristo, es el Mesías que va a venir, y es increíblemente preciso. Daniel 11:2 dice que el cuarto rey sería de grandes riquezas y lucharía contra el reino de Grecia. Estamos hablando de Jerjes, es el que lucha en contra de los griegos. Dice, y se va a levantar un rey valiente, Alejandro Magno, que va a derrotar a los persas. Específico, Daniel lo está diciendo, es específico. Y bueno, los siguientes versículos van a hablar de los problemas intestinos que va a tener Grecia, cómo este reino se va a separar en sus 4 generales, pero Daniel 11:32 va a mencionar la revuelta macabea cuando escribe, dice: el pueblo que conoce a su Señor se esforzará y actuará, ¿no? Y bueno, cuando habla de la conquista de Jerusalén por parte de Pompeya, es decir, cuando el imperio romano se impone después de la revuelta macabea, dice: y el rey del norte se levantará como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán. Ahí está mencionando la derrota de Israel por parte de los romanos.
y su posterior emancipación, una emancipación pequeña con Matatías Antígonos, que le va a dar 3 años de libertad al pueblo de Israel en el año 40 al 37 antes de Cristo. Y después dice Daniel 11:45, mas llegará a su fin. Después de estos acontecimientos, el profeta visiona el advenimiento del Mesías. En Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y se terminan las profecías de Daniel. Es decir, una precisión increíble. Está diciendo cuándo iba a aparecer Cristo. Para Daniel, Jesucristo debía llegar 40 años antes, que es cuando se termina su profecía. Pero digo, si estamos hablando de una precisión de 500 años, de una persona que está prediciendo, visionando, que está profetizando por los siguientes 500 años, 40 años es nada, ¿sí me explico? Daniel dice, sí, van a estar estos 4 reinos, y el cuarto reino, el Islam, y después va a venir el fin escatológico. Dice, pero viendo con lupa, van a llegar los griegos van a derrotar a los babilonios. Después el pueblo va a tener una emancipación, el gobierno hasmoneano, va a llegar Pompeya y va a invadir, va a destruir Jerusalén, pero otra vez va a haber un poco de luz, los 3 años de emancipación, dice, y después viene el Mesías príncipe. ¡Wow! 500 años de precisión para decir, para mostrarnos que Jesucristo va a aparecer. Por eso Daniel debe entenderse a la luz de la revuelta macabea, debe entenderse a la luz de primera y segunda de Macabeos, cuando menos. Por eso es un deber de la iglesia leer los libros históricos de los macabeos. Es decir, si Lutero con esta decisión absurda los sacó del canon sagrado, bueno, no digo que sean sagrados, digo que son importantísimos para comprender la historia antigua o las profecías de Daniel. Daniel predijo que el Mesías aparecería 40 años antes de la era cristiana. Si estamos hablando en términos proféticos, la exactitud es incuestionable. Dijimos que para el caso, por ejemplo, de Jeremías, cuando dijo regresarán 70 años después, en realidad el pueblo regresa 60 y tantos años después, 67, 68, porque el tiempo en Medio Oriente no es un tiempo exacto. El tiempo exacto lo inventaron los británicos con la revolución industrial, cuando apareció la máquina de vapor. Es decir, querían saber exactamente a qué hora salía el tren en Londres y a qué hora llegaba a alguna provincia en Inglaterra, para que no hubiera retrasos de 15 o de 30 minutos que retrasaban todo el tiempo. Entonces se inventó el tiempo exacto, se inventó el reloj exacto. En tiempos de Daniel, 2 años antes, 40 años antes, digo, cuando estás hablando de tiempos proféticos de 500 años, la precisión es incuestionable. Entonces, bueno, y Daniel está prediciendo al Mesías sufriente, a Jesucristo, que va a traer libertad al pueblo de Israel. Ahora fíjate bien, si la última emancipación fue hace 40 años, por eso los ánimos en el judaísmo eran tan revolucionarios, por eso pensaban que Cristo realmente estaba organizando una revolución en contra del Imperio Romano. No entendían que su revolución era espiritual.
porque era algo muy reciente, dijeron sí pudimos emanciparnos de los romanos, lo único que necesitamos es un buen caudillo que nos guíe para que nos quitemos el yugo del imperio. Entonces, bueno, por eso esperaban a este Jesucristo libertador, a este Jesucristo revolucionario, en vez de, y les costaba tanto entender su visión espiritual. Entonces, básicamente, bueno, con la muerte de Matatías Antígonos en el 37 AC, se suprimió la soberanía del Estado de Israel. Todo se sujetó bajo el yugo del Imperio Romano, una mano de hierro totalmente fortísima, y jamás desde entonces el pueblo de Israel volvió a tener autonomía política, autonomía religiosa, autonomía cultural hasta 1948. Entonces, bueno, necesitamos realmente entender estos libros históricos, el libro de los Macabeos, el libro de Daniel, estudiar al Estado hasmoneano, porque es o fue el cumplimiento puntual de las profecías. Y bueno, si descartamos a Daniel como un libro profético, como lo han hecho algunos teóricos que digan, no, es un libro profético, es un libro histórico, de todos modos es esencial, para entender el advenimiento del Mesías. Sea que Daniel haya tenido una visión profética de 500 años, o sea que el libro lo hayan escrito en el 20 antes de Cristo, con una visión histórica de lo que sucedió. Ni nos va ni nos viene, porque es preciso, porque lo que quiere resaltar Daniel es a Jesucristo como Mesías y el papel fundamental del Estado hasmoneano, donde se entiende y se reinterpreta la abominación desoladora que va a dar pauta, que va a dar comienzo a la revuelta macabea. Entonces, bueno, las profecías escatológicas de Daniel en una visión de la estatua y de los reinos subsiguientes podrían también situar el fin escatológico después del Islam. El Islam se ha extendido se extendió, lo vamos a ver en el capítulo correspondiente. En 80 años invadió toda Europa, le tomó 1000 años a los españoles la reconquista de estos territorios, y otra vez está tomando un auge muy fuerte a nivel mundial. Pero bueno, esto lo vamos a ver en otro capítulo. Con esto terminamos este capítulo 4. Adquiere el libro en internet. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios
de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.